amados, buenas noches. Agradezco a Dios esta oportunidad y este honor de estar con ustedes en esta noche, y no solamente, ¿verdad?, por la bendición que significa estar con ustedes, sino por lo que estamos celebrando, ¿verdad? Entendemos y respetamos grandemente la pastoral de esta iglesia, la reputación de su pastor rector como uno de los mejores homiletas que tiene nuestro país, ¿verdad? Pues le precede, y estar frente a él y frente a sus compañeros, ¿verdad?, en una ocasión tan especial como esta, pues requiere de una gran responsabilidad, y esperamos, ¿verdad?, poderla cumplir con pericia. Reciban saludos de la iglesia que pastoreamos allá en el pueblo de Humacao, que estamos pastoreando hace 19 años de edad, pero tengo 36 años de edad. Ya usted entiende de dónde viene, ¿verdad?, el concepto de pastor joven. Estoy pastoreando desde mi último semestre de escuela superior. Y hasta aquí, Ebenezer, hasta aquí nos ha ayudado Dios. El reino de los cielos, dijo Jesús, que es como un tesoro que alguien encuentra en un campo, luego va y vende todo, porque entiende que el tesoro vale la pena, el tesoro lo merece, ¿verdad? Y pues en el caso mío, hay gente que ha pagado precios muy altos, mucho más altos que yo. En el caso mío, pues el ministerio, el llamado y el reino de Dios, pues requirió nuestra juventud, requirió renunciar a mis estudios en la escuela de medicina, en mi tercer año de estar estudiando en la escuela de medicina, en el recinto de ciencias médicas, entre otros sacrificios, pero entendemos que el tesoro es mucho mayor, ¿verdad? Que nos quedamos siempre en rojo y en deuda, porque lo que recibimos de Dios siempre sobrepasará lo poquito que podemos hacer para Él. Amén. Así que reciban saludos de nuestros hermanos allá en la iglesia de Nuevo Justo en Humacao, de mi esposa Giselle, que la acompañé esta noche a la vez que varios jóvenes de la iglesia le van a ayudar. Y aprovechando que ya están sobre sus pies, les invito, si son tan amables, a que me acompañen a la palabra del Señor, al Evangelio según San Juan, a la altura del capítulo 10. Una vez más agradeciendo a nuestro hermano Joel y a toda la junta de la iglesia, ¿verdad?, por pensar en nosotros para volver a estar con ustedes. Hace unos años habíamos estado con la juventud de la iglesia en una campaña, ¿verdad? Todavía me acuerdo del tema de aquella campaña, dinosaurios. Era un tema muy peculiar. Hemos estado con las iglesias hijas de ustedes, y qué bendición estar esta noche con la iglesia madre. Evangelio según San Juan, capítulo 10, verso 27. Usted lo tenga, me dice amén. Gloria al nombre de Jesús. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen, y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie puede arrebatar de la mano de mi Padre. Padre, en esta hora acudimos a ti como el pastor de nuestra vida. Queremos darte gracias en esta hora, porque tú eres nuestro pastor. En ti, Señor, tenemos todo lo que necesitamos. Y gracias por esas personas que han escuchado tu voz y tu llamado, para ser, Señor, tus representantes en nuestra vida, para guiarnos, para alimentarnos, para cuidarnos, y cuando hace falta, para corregirnos si nosotros se los permitimos. Hoy honramos tu nombre y te damos gracias por la figura pastoral de esta iglesia, y todos, Señor, los que complementan al pastor rector en sus funciones pastorales, no solamente dentro de esta grey, sino cada uno de los pastores, Señor, de las iglesias hijas, que en diferentes partes de Puerto Rico ponen en alto el nombre de Jesucristo. Hoy te honramos y te damos gracias por cada uno de ellos, y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos pueda dar iluminación del texto para poderlo entender, fe para poderlo creer, y valor para poderlo vivir. Glorifica tu nombre en mi vida, en el nombre de Jesús te lo pido, Señor. Amén y amén. Se puede sentar. Gloria al nombre de Jesús.
el 25 de mayo del año 2001, un señor de nombre Eric Weinmeier pudo escalar exitosamente la cumbre y la cima del monte más alto sobre la faz de la tierra, el monte Everest. Y haciendo así, se convirtió en el primer ciego, la primera persona no vidente en lograr tal hazaña. Cuando lo entrevistaron, el hombre tiene muchos récords Guinness que le siguen, porque se ha especializado en hacer cosas que todo el mundo le dijo que no se podía hacer por la enfermedad degenerativa que él tenía desde muy joven en su vista. Fue diagnosticado al año 13, pero eso no lo detuvo, porque cuando él habla, él dice que sus padres nunca lo trataron como alguien impedido. La mamá no permitió que fuera a una escuela de ciegos, sino con ayuda y con esfuerzo adicional lo dejaron en la escuela normal y le enseñaron a que con esfuerzo cualquier barrera podía ser superada. En una montaña en la que el 90% de los que la quieren escalar nunca llegan a la cima y 165 personas han muerto en el intento desde 1953, Eric tuvo éxito. ¿Cómo lo logró? Porque aprendió a cómo seguir. Él seguía en su caminar una pequeña campanita que estaba atada en la parte de atrás de la mochila de un guía que iba escalando al frente de él. Y así él sabía en qué dirección él tenía que moverse, siguiendo el sonido de la campanita. Él también le hizo caso a la voz de sus compañeros que le gritaban de vez en cuando: hay un precipicio 2 pies a tu derecha, hay un acantilado, no pises 10 pasos al frente. Y él con cuidado les hacía caso y alteraba su curso de la manera indicada. Él seguía el sonido de el hacha que iba rompiendo el hielo para saber si era seguro cruzar por encima de ese hielo o el hielo estaba muy frágil. Un hombre logró lo que todos dijeron que era imposible porque aprendió a seguir sonidos. Hoy yo quiero hablarle brevemente bajo el tema: ¿tienes pastor si eres oveja? ¿Tienes pastor si eres oveja? Es interesante de que esta joya que acabamos de leer es una joya para nosotros porque nosotros no vivimos en esa cultura, y al enfrentarnos a la majestuosidad de la Biblia nos damos cuenta que estamos en una gran desventaja, porque la Biblia no se escribió en nuestra cultura y ciertamente no se escribió en nuestro tiempo, y grandes errores de interpretación bíblica se han cometido cuando se ha intentado tomar la Biblia como puertorriqueños en nuestro contexto, sin primero, antes de abrirnos para que el Espíritu Santo nos hable y nos ilumine y nos dé la aplicación de cómo esta palabra me habla a mí hoy como puertorriqueño en el año 2016, primero poder entender qué significaba para los primeros oyentes, qué significaba para la gente que estaba viviendo este conflicto, qué significaba para la gente que estaba en esta realidad socioeconómica, religiosa y política en el momento en que esta palabra se está realizando. La realidad es que Jesús fue un maestro que le gustaba dar enseñanzas muy prácticas, simples, profundas y directas. Y la mayoría de sus enseñanzas estaban ancladas y aplicaban directamente a la vida cotidiana del pueblo de Israel que lo estaba escuchando. En medio de esa experiencia, usted y yo pues tenemos que esforzarnos un poco para poder llegar al conocimiento, para poder llegar a la experiencia a la que Jesús está haciendo referencia, cuando la audiencia original de Jesús no necesitaba aclaraciones, no necesitaba diccionarios bíblicos, no necesitaba
manuales de usos y costumbres de las tierras bíblicas y todas las ayudas que a nosotros nos hacen falta hoy para poder no solamente leer la palabra, sino cumplir el mandato de escudriñar la palabra de Dios y extraer de ahí vida eterna. Es interesante que cuando vamos al Salmo 23, el salmo por excelencia, era la hora de mirar la experiencia del pastor. Aunque no es de ahí, ¿verdad? No es la primera vez que se menciona la experiencia de nosotros como ovejas del Señor. Es David el que introduce ese concepto, y recuerdo las palabras del autor Max Lucado. Hace unos años atrás él publicó un libro basado en el Salmo 23. El libro se llamaba Ligera su equipaje, en español Traveling Light en inglés. Y él, me gusta la expresión que él usa, él dice: David pudo haber escogido otros títulos, porque no solamente al referirse a Dios se estaba posicionando él. Él pudo haber dicho God is my commander in chief, y a la misma vez estaba diciendo él es el comandante en jefe, pero yo soy el general. Él pudo haber dicho Dios es mi CEO, y yo pues por lo menos estoy en la junta, soy uno de los gerentes. Pero él dijo: el Señor es mi pastor, y no dejó otra opción interpretativa. Si Dios es tu pastor, como dice otro de los salmos, somos ovejas de su rebaño. Él nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Interesante que la gente de la Biblia tiene una perspectiva muy distinta a la nuestra. Y cuando examinamos las diferencias que hay entre una cultura y otra, dentro de las características que brincan y que saltan a la vista en cuanto a contraste se refiere, una de las más que me llama la atención a la hora de mirar esa oración del Salmo 23 es el hecho de que la gente de la Biblia ponía el valor no en los recursos. Nosotros ponemos nuestro valor hoy en los recursos. ¿Cuánto tengo en el banco? ¿Cuánto tiene la persona que se me está acercando y me dice que me quiere ayudar? Para yo saber si me inspira confianza o no. Es interesante que cuando el salmista eleva su oración delante del Señor, los salmos hay que leerlos como lo que son unidades independientes de literatura. No, tenemos la bendición de que no hace falta ningún conocimiento previo para uno enfrentarse a esa música, y que esa música te permita identificarte con las emociones que está teniendo el salmista, y a la misma vez las podemos leer como oración. Teólogos como el alemán Walter Brueggemann trataron los salmos como oración, y cuando trabajan con la oración ellos argumentan que hay tres tipos de oraciones en los salmos: oraciones de orientación, que es alabanza descriptiva, que reconoce que el orden y la estabilidad que hay en la vida no es resultado de que yo soy lindo, tengo buena suerte o Dios me quiere más que a los demás, sino que si las cosas van bien, como decía el corito de antaño, alabar a Dios cuando las cosas te salen bien, qué bueno es. Si las cosas te salen bien, no es por casualidad, es que es parte de un diseño de Dios para tu vida. Y hay que reconocer a Dios como fuente y como el que ha diseñado que hoy yo esté caminando en ese momento de bendición. Pero luego llega un problema a mi vida que me dificulta ver a Dios. Y ahora mi circunstancia está cambiada, mi rutina está alterada. Por lo tanto, la mentalidad que yo tenía cuando todo está bien, ahora se me dificulta alabar a Dios con la misma intensidad. Pero para que la relación con Dios se mantenga, yo tengo que buscar la manera de ver a Dios. Y ahí los estudiosos se refieren al segundo tipo de salmos o canciones, que son las canciones de desorientación. ¿Cómo vemos a Dios cuando la vida no hace sentido? Una de mis expresiones favoritas, como le llamaban en el seminario uno de mis profesores, el salmo de un cieguito. Salmo 13. ¿Hasta cuándo, Jehová, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí? Un lenguaje que uno lo lee como puertorriqueño y dice: pero es que eso está como que medio ofensivo, porque si lo traduzco a puertorriqueño, el salmista está diciendo: Dios, tú me estás pichando. Si alguna vez alguien le ha debido dinero a usted, usted entiende lo que es ser olvidado para siempre, y que tú llamas y no te responden. Pero la idea que el salmista pinta es: yo estoy pidiendo una audiencia con el rey, pero el rey siempre está ocupado para mí. Siempre hay una excusa, nunca me pueden atender. Y en medio de la experiencia, que tiene una estructura particular en la que hoy no tenemos el tiempo para entrar, el
salmista hace una oración y después que protesta, le dice a Dios la razón por la que él protesta, establece su causa, hace promesas, le dice al Señor, le hace una petición y le dice: alumbra mis ojos para que yo no duerma de muerte, para que mi enemigo no tenga que decir, lo vencí. O sea, el salmista le dice a Dios: dame luz en medio de lo que me está pasando. Ayúdame a verte, aunque ahora se me hace más difícil que hace 3 meses atrás, hace 1 año atrás. Y el Señor se levanta con poder y te saca de esa situación. Y cuando tú menos pensabas que ibas a lograrlo, el Señor abrió puertas donde no había. Abrió ríos en medio de la tierra seca. El Señor abrió el mar rojo. Tú fuiste libertado en medio de una situación de la que tú sabías que no tenías escapatoria. Y pasó algo en ti. No solamente tú no eres el mismo porque viviste esa experiencia. Ahora cuando miras a Dios, lo miras de otra manera. Porque una cosa es leer que Jehová es Jireh y provee, y otra cosa es experimentar la provisión de Dios en tu vida. Una cosa es escuchar que Jehová siempre está presente, el Jehová llama. Y otra cosa es poder testificar que cuando yo más solo me sentía, tú siempre estuviste ahí conmigo. El Salmo 23 pertenece a esa tercera categoría de oraciones, que se conocen como oraciones de nuevo entendimiento o de nueva orientación, que se asume que es uno está expresando cómo yo veo a Dios ahora después de haber pasado lo anterior. Cuando uno mira el contexto del 23, en lo anterior es Eloi, Eloi, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Qué pasó en la vida de este hombre? Aunque no podemos argumentar que los salmos se escribieron en orden, pero ¿qué pasó en la vida de este hombre que un día le estás diciendo a Dios: me dejaste solo? Yo todavía está expresando: no me hace falta nada. ¿Qué es lo que en realidad significa el Salmo 23? Salmo 23 verso 1 no dice: el Señor es mi pastor y todo lo que yo pida Dios me lo tiene que dar. Esa es la interpretación puertorriqueña / norteamericana, influenciada por el evangelio de la prosperidad, ¿verdad? No tengo tiempo para entrar en detalles. Ustedes tienen un buen pastor, ustedes tienen que hablar de eso. Lo que está diciendo el salmista es: no me hace falta nada. Todo lo que necesito está en mi vida, en la figura del pastor. Y en el verso 4, cuando él va a terminar la idea del pastor para entrar en la segunda idea con la que trabaja en el salmo, es un salmo de asociación donde se unen 2 ideas: Dios como pastor y Dios como anfitrión de la casa. Él presenta y dice: cuando yo anduve por el valle de la sombra de la muerte, cuando yo ande por ahí, no temeré mal alguno, porque tú eres el dueño del oro y de la plata. Así es que dice: yo no temeré mal alguno, porque tú eres Jehová de los ejércitos, y tú eres el que tiene los molleros más grandes, y tiene los carros más grandes, y tú eres el de los carros de fuego, y son más los que están con nosotros que los que en contra de nosotros se han levantado. Todo eso es cierto, pero para el salmista en el Salmo 23, reflejando la mente de esa cultura, más importante que lo que Dios tiene a su disposición, es más importante el tiempo de un momento de sombra, un momento de amenaza, un momento de peligro, saber que no voy a tener miedo porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. La vara, en la antigüedad los pastores lo hacían por un recrecimiento de unas raíces en unos árboles. La palabra en hebreo para las varas es netzer, de donde viene la palabra Nazaret, del pueblo donde Jesús sale. Jesús hace el renuevo y Jesús sale a predicar del pueblo de los renuevos. Todo está fríamente calculado, como decía el Chapulín Colorado, ¿verdad? Hay un Dios dramaturgo que está poniendo todo en orden para que todo le grite a todo el mundo que este es el que habría de venir. Los pastores tomaban estos recrecimientos, estos clubs, estas varas, y la usaban como instrumento de defensa a la hora de defender las ovejas en contra de los depredadores. El cayado representa lo que es dirección. El cayado representa no solamente la ayuda que tenía el pastor para caminar por los terrenos irregulares donde le tocaba dirigir a su rebaño.
Y no solamente él se apoyaba en el cayado, sino a través de este palo largo, curvo en la punta. Algunos argumentan que hasta tenía una pequeña pullita en la parte de abajo, ¿verdad? Para cuando una oveja se estaba separando del rebaño, porque las ovejas tendemos a ser distraídas. Y ahí es donde Max Lucado, vuelvo a la expresión de Max Lucado, dice: why sheep? Sheep are dumb. O sea, ¿por qué él no dijo Dios es mi general y yo soy el soldado, yo soy el comando de guerra? Pero él es mi pastor, por lo tanto yo soy una... Las ovejas no tienen cómo defenderse. Las ovejas no tienen ningún atributo anatómico, ninguna estructura anatómica que les permita defenderse de un depredador. Cuando una oveja se ve en amenaza, lo más que puede hacer es correr y gritar. Y cuando correr es imposible, he tenido la experiencia de interactuar con gente que trabaja en mataderos, y cuando han tenido que sacrificar un cordero, cuando han tenido que matar una oveja, dicen que la experiencia es peculiar porque, a diferencia de cerdos y otros animales que se matan en los mataderos, el cordero parece que te mira como si él supiera ya para lo que va, como si él aceptara cuál es su fin. Y como dice la palabra, es como recordar las palabras del profeta Isaías: como cordero fue llevado al matadero, enmudeció, no abrió su boca. Eso nos pone en una posición difícil, porque todo nuestro mundo, toda nuestra programación mental nos ha enseñado a aparentar otra cosa. Yo nací en el año 1980 y yo me crié viendo a He-Man levantando la espada y diciendo: por el poder de Grayskull, yo tengo el poder. Y que mucho me gusta esa expresión. Me gusta tanto esa expresión que cuando veo el Génesis, lo que veo es la historia de mi vida, y me doy cuenta que Dios pone todo lo que yo necesitaba para yo ser feliz a mi disposición. Pero yo me creí tanto que cuando el enemigo me dijo: no vas a morir, es que vas a ser como Dios, es que vas a ser Dios, los ojos me brillaron. No estoy hablando de usted, estoy hablando de mí, ¿verdad? Todos ustedes son muy espirituales desde acá arriba, pero los ojos me brillaron, y decir: yo tener el control de mi vida, yo tomar mis decisiones y decir: yo hago lo que a mí me da la gana y no le tengo que dar cuenta. Y entro en esa falacia, en esa ilusión humana llamada control, hasta que la vida me da una bofetada y me tira matar arriba, y me deja saber que a la hora de la verdad ni mis rejas, ni mis cámaras, ni mis carros caros, ni mis urbanizaciones privadas, ni todo lo que yo puedo, ni mis títulos, ni mis diplomas, a la hora de la verdad, todos llegan a la misma realidad: estás desnudo y necesitas ser cubierto. El Señor es mi pastor, y porque Él está, yo tengo todo lo que yo necesito. Qué interesante que este capítulo 10 de Juan, Jesús está enseñando acerca de Él como pastor, utilizando la vida pastoral, la vida de agricultura y la vida de la ganadería, que era usual para aquel pueblo, para que la gente se pueda identificar y pueda obtener mensajes del reino de Dios. Y en medio de esa experiencia hay un conflicto. La perícopa hable, los judíos llegando y diciendo: no nos hagas vivir más en angustia, no te des de rogar más, diría la Biblia en puertorriqueño. No nos hagas sufrir más, habla claro, habla en arroz y habichuela y digo: ¿eres tú el Mesías, sí o no? Y Jesús les contesta y le dice: si ustedes fueran mis ovejas, no me estarían haciendo esa pregunta. Yo he estado contestando eso desde el día 1, no con mis palabras, sino con mis acciones. Mis obras y mis hechos son los que dan testimonio de mí, pero ustedes no me quieren creer porque no son mis ovejas. Y en medio de ese conflicto que termina 5 versículos más abajo, esa misma gente que quiere saber si Él es el Mesías, agarrando piedras para intentar apedrearlo. Imagínense si no eran sus ovejas.
Jesús nos da una joya de sabiduría acerca de lo que es ser verdadera oveja. Yo me puse a estudiar y una vez le pregunté a uno de mis profesores, el doctor Brian Whitman, un académico renombrado a nivel mundial por sus estudios acerca de lo que es lenguaje semítica y Antiguo Testamento, un experto en cultura hebrea. Y le dije, ¿por qué Jesús habla y dice que en el día postrero Él pondrá las ovejas a la derecha y las cabras a la izquierda? ¿Cuál es el asunto de las ovejas y las cabras? Y Él me empezó a explicar algo muy interesante y me dijo, es que todo pastor en Israel nunca tiene un rebaño que sea 100% ovejas por propósitos prácticos, porque es más fácil tú tener alarmas en el rebaño cuando tienes cabras. Y él me explicó, yo no, me quedé así como muchos me están mirando ahora, y él me explicó como ahora yo intento explicarle a usted. Digo, porque la oveja es tan despistada, es tan distraída, que cuando la oveja grita es porque ya el lobo está ahí encima. Pero la cabra, como dirían en Puerto Rico, es más avispada, es más abusada. Cuando la cabra empieza a gritar y tú no has visto el lobo, tú no has visto al león, tú no has visto al otro, y ya la cabra está gritando, ya el pastor sabe, hay alguien por ahí. Cuando Jesús habla eso, Jesús está haciendo un análogo ganadero de la famosa parábola del trigo y la cizaña. O sea, que estemos todos juntos y nos veamos todos iguales y cantemos las mismas canciones no garantiza que todos somos la iglesia. Que el Señor conoce dentro de la iglesia visible cuáles son los miembros de la iglesia invisible, y Él da las características de esos miembros. En el contexto de Juan capítulo 10, y luego lo va a repetir lo mismo en Juan capítulo 12 verso 26, Jesús va a decir, mis ovejas tienen estas características. Mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz, me siguen. Yo también las conozco, les daré vida eterna y nadie las va a arrebatar de mi mano. Mis amados, hoy estamos viviendo un tiempo muy peligroso. La palabra del Señor nos dice en la Nueva Traducción Viviente, una expresión que tomo del apóstol Pedro, su segunda carta en el capítulo 2, versos del 1 al 3. Mira qué interesante, que nos da razón para celebrar la pastoral que tenemos y el trabajo arduo que están haciendo en un tiempo que podemos argumentar que por el posmodernismo es el tiempo más difícil para uno ejercer el ministerio pastoral dentro de la iglesia. Digo por el posmodernismo porque en el posmodernismo cada quien tiene derecho a creer lo que quiera, por lo tanto no hay una verdad absoluta. Yo, como centro del universo, decido lo que es verdad. Y si la verdad para mí es el mosto del espagueti volador, Chef Boyardee. Y nadie me puede decir nada, porque si me dicen algo, eso es un mensaje de odio. No están siendo inclusivistas, no están respetando la diversidad. ¿Verdad que hemos escuchado esa retórica antes? Que Jesús es bueno siempre y cuando Jesús hable de amor, hable de paz y hable de perdón. Para que Jesús habla de pecado, mensaje de odio. Esta predicación. Segunda de Pedro capítulo 2 versos 1 al 3. Dice, en Israel también hubo falsos profetas, dice la Nueva Traducción Viviente, tal como habrá falsos maestros entre ustedes. Ellos les enseñarán con astucia herejías destructivas y hasta negarán al Señor quien los compró. Esto provocará su propia destrucción repentina. Habrá muchos que seguirán sus malas enseñanzas y su vergonzosa inmoralidad, y por culpa de estos maestros se hablará mal del camino de la verdad. Lo estamos viviendo hoy en nuestro país. Llevados por la avaricia, inventarán mentiras ingeniosas para apoderarse del dinero de ustedes. Pero Dios los condenó desde hace mucho, y su destrucción no tardará en llegar. Las ovejas son indefensas, se distraen con frecuencia y tienden a alejarse del rebaño. El pastor las mantiene juntas,
a veces por las buenas y a veces por las no tan buenas, usando su habilidad con la onda. Si están a distancia, dispara una piedra no para darle a la oveja, sino para asustar a la oveja, para que la oveja vuelva. Si está a distancia, usa el callado y la hada, usa la pullita y usa los reflejos que tiene como parte de su anatomía la oveja, para que reaccionando al dolor vaya a la otra parte, a la parte correcta. Les da comida, las lleva a beber agua. Las ovejas no beben agua en cualquier lugar, el agua en movimiento les da miedo. Eso tiene que el agua estar, como dice Salmo 23, en aguas de reposo. O sea, el salmista lo que está diciendo en el Salmo 23 es lo mismo que Jesús le va a enseñar a su pueblo en el Nuevo Testamento. Sin el pastor, sin Dios como nuestro pastor, estamos perdidos. Pero en el mundo que vivimos hoy, el sistema filosófico al que la Biblia se refiere como mundo, cuando Juan dice el mundo pasa y sus deseos, y Santiago dice en el capítulo 4 que el que es amigo del mundo, no está hablando de ser amigo de inconversos, está hablando de ser amigo del sistema, tarde o temprano serás enemigo de Dios. Porque en este mundo no se valora el tu ser pastoreado, porque el ser pastoreado es intencional. Nadie puede ser pastoreado a menos que no quiera, porque las ovejas operan por instinto y aprenden a escuchar la voz del pastor. El pastor le pone un nombre a cada una de ellas, y puede haber un rebaño de 100, pero él sabe cómo se llama: Pintitas, Manchitas, Bonitas, Chiquitas, Fluffy, y tiene sus nombres para las ovejas. El mundo de hoy no quiere que le digan cómo hacer las cosas. El mundo de hoy, por el humanismo, preferimos gritar y decir yo puedo. Es más, y hasta nos gusta usar la Biblia a nuestro antojo para interpretarla a nuestra manera y decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y se nos olvida que los versos anteriores el apóstol está diciendo: he aprendido a estar satisfecho en cualquier situación. Sé lo que es acostarme a dormir sin comer. Y ahí el mundo de hoy se desconecta. No. Dios es mi pastor y Dios me tiene que dar comida. This is not about you. El mundo de hoy nos ha enseñado a vivir en el centro de nuestras propias vidas. Y si alguien no nos trata como el centro, la segunda característica del posmodernismo, que para mí es la más destructiva y la más que hace difícil el ministerio pastoral dentro de la congregación hoy, por la cual reconozco a mis compañeros como paradigmas del Evangelio y heroínas del Señor en esta preciosa hora, es que en esta sociedad se valora al individuo por encima del grupo. A menos que el Espíritu Santo no esté actuando en nuestra mente para renovarnos y transformarnos, nosotros tendemos a, como decimos los puertorriqueños, a jalar cada uno para su lado, a traer la brasa, buscar nuestra propia conveniencia y no sacrificarme por los demás. Todos aquí tenemos un amigo así. Vamos a ir al cine y hay 7 películas en el teatro y 5 es un grupo de 7, 5 quieren ver la película A y viene el número 6 y dice: pues yo no voy. ¿Pero por qué no va? Porque yo no quiero ver la A, yo quiero ver la B. O sea, automáticamente es, si el grupo quiere ir juntos, vean la que yo quiero ver. ¿Alguien quiere testificar en esta noche? Todos somos así. Queremos que las cosas sean my way, a mi forma. Yo lo haría de esta manera, ¿verdad? Y el ser pastoreado requiere rendir eso y decirle al Señor: me atrevo a creer que tú sabes más que yo. Me atrevo a creer que tu plan es mejor que el mío. Aunque no lo entienda, aunque choque con todo lo que yo soy, todo lo que yo tengo, pero me atrevo a creer quién tú eres. Y por quién tú eres, decía Pablo a los filipenses, estoy dispuesto a contentarme cuando tengo que comer y cuando tengo hambre. He aprendido a vivir en abundancia y he aprendido a vivir en escasez, y en todo me he dado cuenta que en todo pude lograrlo. No porque yo soy bueno, soy PhD en teología y sé mucha Biblia, sino porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece.
No puede haber pastorado si no es intencional. Hoy día, congregaciones grandes como las de ustedes, a veces es mucho más fácil ser solamente alguien que viene y consume lo que se da desde el púlpito, se entretiene con el buen programa, se alimenta con la vasta información de predicadores competentes que se preparan no para decir cosas, sino para tener cosas que decir, que no es lo mismo ni se escriban. Y luego consumimos y nos vamos sin que nadie esté pendiente a si nuestra vida va a cambiar a raíz de lo que escuchamos y lo que acabamos de comer. Hay gente que puede estar 10 años en una iglesia y no saben cómo se ve la oficina del pastor por dentro, porque es que ellos ya tienen un pastor y ese pastor se llama yo. Pablo habló en Romanos capítulo 1 de el Dios de este siglo. Podemos hacer una discusión muy entretenida de cuál era el Dios de este siglo en el tiempo de Pablo. La mitología griega, la cultura y los valores de la cultura greco-romana, que el humanismo nuestro idolatra y venera. Pero si pudiéramos hablar del Dios de este siglo, a mí me gusta hablar del Dios de este siglo como el yo. Qué difícil es crucificar el yo para ser pastoreado por Jesús. Me despido de ustedes en esta noche invitándoles a que nos analicemos. Estamos siendo ovejas del Señor. Nos estamos dejando pastorear. Tenemos pastor en nuestra vida. Jesucristo dice: mis ovejas oyen mi voz, conocen mi voz y me siguen. La versión de Lucas del Sermón de la Montaña, para Mateo en la montaña, porque Mateo está presentando a Jesús como lo que es el rey de los judíos, el Mesías. Moisés dio los 10 mandamientos en el monte Sinaí, por lo tanto Jesús va a dar su predicación en la montaña. Lucas tiene otra agenda, tiene otra perspectiva, y para Jesús, para Lucas, Jesús está predicando en la llanura. Es el mismo sitio, están mirándolo desde perspectivas diferentes. Y en el sermón de la llanura de Lucas, uno va a ver la conclusión magistral. Todo el que quiera predicar y que admire lo que es la homilética, el arte y la ciencia de la predicación, tiene que mirar ese sermón y admirar qué maestro de predicación es Jesús. Qué clase de introducción. En aquella sociedad donde nadie quiere ser pobre, empezar su mensaje diciendo: bienaventurados los pobres. ¿Qué? Bendecidos, dichosos y felices los pobres en espíritu. Todo el mundo donde estaba. ¿Qué les pasa? Y después que les habla del ayuno, le habla del reino de Dios, le habla de la oración, le habla del afán, le habla de lo que es la vida en el reino de Dios. Termina diciendo, su conclusión es: ¿por qué me llaman Señor si no van a hacer lo que yo les digo? Tu mundo no cambia porque tú vayas a la iglesia. Tu mundo empieza a cambiar cuando tú decides ser la iglesia. Y para ser la iglesia tenemos que ser pastoreados por Jesús. Tenemos que escuchar su voz. Me llama la atención cuando miro el Antiguo Testamento y la experiencia de Samuel, que Samuel escuchaba la voz de Dios, que era nueva para él. ¿Pero a dónde iba él? Iba donde Elí. Elí hasta ese momento había sido la voz de Dios para su vida, en esa figura controversial, porque el hombre estaba por sus compromisos, o la palabra moderna de hoy, su conflicto de intereses. Estaba prejuiciado y prefirió lo familiar antes de su responsabilidad sacerdotal vicaria. Pero eso no le había impedido ser un buen mentor para este muchachito, que se lo trajeron desde bebé al templo para que él lo criara. Para Samuel, la voz de Dios le sonaba a la voz de Elí. Yo no sé si usted se ha puesto a mirar ese detalle. Ustedes están acostumbrados a la buena palabra, pero cuando yo le enseñé esto a mi congregación, yo le decía: si usted no escucha la voz de su pastor, ¿cómo va a reconocer la voz de Dios? Si usted no reconoce la voz de Dios,
¿cómo va a identificar la voz de su pastor? Mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz, me siguen. Es interesante que Jesús, cuando usa las parábolas, hay un estilo de parábolas donde Jesús usa el símil. Dice, el reino de Dios es como una perla de gran precio. Y ya te lo explica, bien simple y bien directo. Pero hay otras parábolas donde Jesús da una historia y en esa historia da un twist. La parábola favorita de la gente que se ve enojada en una iglesia es la parábola del pastor que busca la oveja perdida, ¿verdad? Esa es la parábola que sabe todo el mundo cuando está enojado en la casa y no lo han ido a ver. El buen pastor va a buscar la oveja perdida. Pastorado interesante, ¿verdad? Pues yo, ¿verdad? Ustedes se ven todos muy espirituales. Yo tengo que confesar mi autenticidad, ¿verdad? Que yo no estoy al nivel de muchos de ustedes. Pero en mi humanidad debo confesar que hay ovejas que cuando se han ido de mi rebaño yo he llorado. Pero hay otras que... Ore por mí, por favor, ore por mí. O sea, es interesante que nos aplican a nosotros los pastores humanos una experiencia que solamente le puede aplicar a Jesús. Jesús está hablando de él, no del pastor, de carne y hueso. Porque, y déjenme que le explique esto para terminar. En el tiempo bíblico se asumía que como las ovejas son tan torpes, tan distraídas, indefensas, son tercas, tú le dices para aquí, aquí y para allá, se asumía que el 20% de las ovejas del rebaño se iban a morir o se iban a perder. Un buen pastor en el tiempo bíblico era aquel que usted entregaba su rebaño, un pastor asalariado, usted le entregaba su rebaño y él te garantizaba que el 80% volvería sana y salva. La gente decía, wow, este hombre es tremendo pastor, porque de las 100 que le di, solo se murieron 20. Se cayeron por el risco, se fueron por allá, el pastor le gritó, pero cuando llegó donde ella ya se la había comido el coyote, ya se la estaba comiendo el lobo, ya 20 se murieron. Y Jesús usa eso para poner una historia en la mente de la gente que los va a dejar con la boca abierta y dice, y está este hombre que viene del campo con un rebaño de 100 y viene con 99. Automáticamente la gente de ese tipo está diciendo, este es el MVP, este es el all time great, este es un Hall of Famer, si eso existe en el mundo de los pastores. Y llega al corral público, al aprisco, todas las aldeas grandes tenían uno, y allí mete sus ovejas, las deja seguras, cierra la puerta y va a buscar la que se perdió. Lucas pone esa parábola en el capítulo 15 junto con la parábola de la moneda perdida y la mal llamada la historia del hijo pródigo. A los que nos están viendo a través de la tecnología, es una historia que está diseñada para decirte que no importa cuántos errores tú has cometido, no importa cuán lejos de Dios te sientas o cuán lejos de Dios puedas estar, todavía Jesús te está buscando. Y para Jesús tú puedes ser una sola persona, pero no eres un número. Para Jesús tú tienes el mismo valor que cualquiera de los mismos que están sentados aquí. Ese es el corazón de Dios, ese es el mensaje que Jesús quiere transmitir. Cierto día un grupo estaba en Israel y estaba el guía turístico, los tenía en el medio de una aldea y le estaba explicando lo que era el aprisco, el corral público donde los pastores al llegar del campo dejan sus ovejas para poder descansar, ver su familia, comprar provisiones y luego volver a salir semanas y meses otra vez a pastar. Y alguien preguntó al guía, ¿pero las ovejas se marcaban en aquel tiempo? No, tú no quieres dañar la lana. Entonces, ¿cómo cada oveja sabe y cada pastor sabe cuáles son las de él? El guía les pregunta, el guía les contesta y les dice, el pastor se para en la puerta y hace un sonido peculiar. Algunos dicen tajú, otros hacen un sonido peculiar, gutural, y las ovejas que lo conocen la voz salen las que son de él. Había un turista norteamericano y dijo, yo quiero, y el guía turístico le dijo, ¿de qué usted habla? ¿Qué usted quiere? Pues yo quiero intentar, yo quiero decir tajú a ver si sale alguna. Y el guía le dice, si usted me escuchó mi explicación,
no va a salir ninguna. Entonces parece que esta es la persona que había internalizado mucho la doctrina puertorriqueña de es mejor pedir perdón que pedir permiso. Típico de personas que son autopastoreadas. Y se paró al frente sin que le dieran permiso. ¡Tajú! Y salieron 4 ovejas del aprisco. Y él estaba bien orgulloso y dice, viste, me gané 4. De momento de la multitud sale un hombre chiquitito y empieza a hablarle en hebreo al guía. Y el guía empieza a reírse y le dice al norteamericano frente al grupo, ese es el pastor al que pertenecen esas ovejas. Me está pidiendo que te dé las gracias porque le acabas de enseñar cuáles ovejas de su rebaño estaban enfermas con infección de oído. A las ovejas les da una infección, al igual que usted a mí, son mamíferos como usted y como yo, y hay infecciones de garganta que nos afectan la audición. Y el guía tradujo las palabras del pastor y le dijo, solo una oveja enferma se va con cualquiera que la llame. Estemos puestos de pie. Vivimos en un mundo donde hay muchas voces y todas te están llamando. Vivimos en un mundo donde hay muchas ofertas y muchas cosas que nos llaman la atención. Hoy más que nunca se hace importante retratarnos, identificarnos en las palabras de Jesús y pedirle a Dios que pasemos siempre el tiempo suficiente con Él como para conocer cuál es su voz y cuál no es su voz. Que el Señor nos ayude a todos, amados hermanos, a valorar la voz de Dios en la vida de nuestros pastores, a celebrar el sacrificio que representa para ellos familiar, físico, emocional, y solamente en el cielo sabremos cuántos otros sacrificios más. El entregar sus vidas para escuchar la voz del Señor y transmitírsela a usted en forma de alimento, en forma de exhortación, en forma de amonestación, en forma de regaño, en forma de ánimo. Escuchar la voz de Dios. Que no nos enfermemos a tal punto de que otras voces nos llamen más la atención que lo que nos está llamando la atención, la voz del Señor. Si Él es mi pastor, nada me faltará. Oremos. Dios, en esta noche yo quiero darte las gracias por el privilegio hermoso que me has dado de ser el mesero que esta noche ha servido la comida. Te doy la gloria y la honra porque yo no fui el chef, tú la preparaste. Qué privilegio para mí poderla servir en presencia de hombres y mujeres que hacen el trabajo con mucha más pericia que yo. Te pedimos hoy que los bendigas en este día donde esta congregación se une para reconocerles, para agradecerles y para decirles que son apreciados y valorados por los sacrificios que hacen. En una cultura donde hoy, mientras peor vive el pastor, mejor. En una cultura donde se nos ve con ojos de acusación, se nos ve con unos prejuicios que quizás pastores hace 40 años no tenían que enfrentar. Yo te pido, Señor, que fortalezcan mis hermanos y que me fortalezcan a mí. Y que podamos ser de esos obreros que cuando llegue el Señor nos encuentre haciendo así. Espíritu de Dios, mira a cada persona en este lugar, desde el pastor rector hasta el hermano que llegó los otros días y el que está de visita hoy aquí, que hoy tiene la oportunidad aquí y a través de la tecnología de convertirse en una oveja tuya. Si oyeres hoy su voz, no endurezcas tu corazón. No consideres que tu opinión vale más de la de Dios, sino niégate a ti mismo y sigue los pasos del que te está hablando. Señor, ayúdanos como pastores y ayúdanos como ovejas a todos tener eso en común, que somos ovejas tuyas. Que nunca se nos olvide cómo suena tu voz. Que nunca nos creamos que podemos caminar on our own, nosotros mismos. Y que siempre dependamos de ti, papá. Gracias por ser nuestro pastor. En el nombre de Jesús. Alguien que le dé una alabanza al pastor de pastores.
Muchas gracias, Dios les bendiga mucho.